especial sobre masonería vinimos a visitar a Daniel Infeld, profesor, historiador, para que nos cuente un poco más sobre cómo influyó la masonería en la ciudad de Rafaela. Muchas gracias, Daniel, por recibirnos en tu casa. Y bueno, la dinámica un poco del programa, agregándole valor a la vida, siempre es ¿cómo eras vos de chiquito o cuáles son las razones que te llevaron a estudiar historia? ¿Por qué historia y no alguna otra profesión? Bueno, no fue la primera opción al terminar la escuela secundaria, pero evidentemente que estaba en mí el interés por el estudio del pasado. Tal vez si hacemos un ejercicio de introspección, tengo que remontarme a cuando era muy chico. En una oportunidad mi papá me llevó a visitar el Museo Histórico mucho antes que me lleve la escuela, y eso me impresionó mucho cuando estaba en calle San Martín todavía. En realidad había una cantidad enorme de objetos del pasado que colmaban mi atención y me impactaron de manera muy fuerte, ¿no? Es decir, bueno, ahí había cosas que yo nunca había visto sobre el pasado de la ciudad. Pues otro hecho que también tiene que ver con la infancia y con el tema de la historia en otros lugares fuera de los libros y fuera de los museos, era la visita a los cementerios. También en la infancia, el 1 de noviembre y el 1 y el 2 de noviembre, Día de los Muertos, Día de los Santos, eran días feriados y se aprovechaba para visitar los cementerios. En mi caso, mis abuelos paterno y materno no estaban en el cementerio de Rafaela, sino en el cementerio de Susana y el de Saguier. Entonces un día íbamos al cementerio de Susana, otro día al cementerio de Saguier, y ahí después del ritual de rezar frente a la tumba, se recorría el cementerio. Y era recorrer lo que hoy se dice un museo al aire libre. Es decir, donde uno descubría, para el asombro de un chico, un montón de historias que iban narrando los adultos que nos contaban, que nos acompañaban, perdón. Quién era este, quién era el otro, de qué había muerto, es decir, todas esas historias que impactan mucho en un chico. Incluso en el cementerio de Saguier siempre también íbamos a visitar el sector de las sepulturas protestantes, que es muy distinta el tratamiento en sí de la sepultura a lo que son los grandes panteones de los católicos. Y eso me ponía en contacto también con otra cosa, que es la diversidad, es decir, esa diversidad que coexiste en nosotros. O sea que todas estas cosas yo creo que van sedimentando, van acumulando de manera inconsciente, es decir, relatos. Incluso también cuando era chico iba de mi abuela al campo, vivía en el campo en Estación Saguier, pero en la zona rural. Y al llegar la tardecita, y como para entretenerme y esperar que llegara la hora de cena, mi tía sacaba la caja de fotos que estaba siempre en el ropero, y la iba a buscar, y entonces pasaba fotos y contaba, relataba. Y ahí también uno descubre cómo hay una familia de uno que se prolonga en un tiempo, por más que ya eran personas que ni estaban acá o ya habían muerto. Es decir, cómo de alguna manera estaban imbrincadas en mi propia historia, se prolongaban en la historia de los que ahora estábamos vivos. Así que toda esta cuestión de los relatos, la visita al museo, el recorrido por el cementerio, yo creo que marcaron de alguna manera ese interés por el estudio del pasado. Bien, ¿y qué es lo que más disfrutás siendo profesor de historia? ¿Por ahí estar un poco en las aulas o disfrutás más esta faceta de historiador y bueno, la publicación escrita de tus libros? Yo desarrollé ambas cuestiones al mismo tiempo. Es decir, di clases, ni bien me recibí, comencé a dar clases, pero también continué con esa primera experiencia que habíamos tenido en el programa curricular que nosotros habíamos desarrollado, habíamos estudiado. Terminaba con un seminario de historia regional, y eso nos introducía en la investigación histórica. Así que a partir de ahí quedó también sembrado de alguna manera ese interés por darle ya forma de investigación, darle otro curso
a ese interés por el pasado. Así que las dos cosas las hice con mucha satisfacción durante muchos años, hasta que me jubilé de manera conjunta, iba desarrollando. Y bueno, ahora me dedico ya, no estoy más frente a los alumnos y me dedico plenamente a la investigación. Bien, sos muy prolífero en cuanto a esto, a la investigación, y nos gustaría que nos cuentes un poco sobre... Decimos que Rafaela, bueno, hoy Rafaela es la tercera ciudad más importante de Santa Fe. Sabemos que inicia sus pasos de Colonia en 1881, pero ¿qué hace que Rafaela tenga este crecimiento meteórico que se comenta en los libros, de tan rápido pasar de ser colonia a ser pueblo, a 1913 ser una ciudad, y bueno, y tener hoy el estatus que tiene? Sí, fueron la conjunción de múltiples factores. Sí, casi que realmente para explicarlo hay que recurrir a la idea de la multicausalidad. No hubo un factor solo que haya determinado un desarrollo temprano y bastante pronunciado, sobre todo en los primeros 20 años, desde que se forma la colonia hasta que entramos en el siglo XX. Hay un proceso bastante acelerado de desarrollo. Después tiene distintos ritmos hasta el presente, ¿no? Pero evidentemente que ahí confluyen, decíamos, desde la estrategia colonizadora que lleva a cabo la empresa colonizadora de Guillermo Lehmann, con esta posibilidad de ofrecer las tierras en venta de modo tal que el colono se haga propietario. También está el tema del colono, que no era un recién bajado del barco que descubría un mundo nuevo, sino que ya había hecho una experiencia, es decir, de inmigrante, ya se había transformado en colonizador, porque tenía un tiempo de permanencia en la región, por lo tanto no era ningún improvisado. Ya, digamos, de alguna manera sabía muy bien con qué se enfrentaba, ¿no? Con qué geografía, con qué medios de producción, con qué tecnología habría que trabajar. Eso disminuyó los riesgos de la colonización en sí y ayudó a formar esta posibilidad de ser propietario, una rápida clase media, una pequeña y mediana clase de productores agropecuarios. Eso fue muy importante. La otra cuestión, la tecnología de comunicación. La producción debía llegar a los puertos. El tema del ferrocarril era clave. Recordemos que no solo es el ferrocarril, sino que con el ferrocarril también está asociado el telégrafo. Entonces, el hecho de que rápidamente llegaran distintas líneas férreas que conectaran con los principales puertos y con las principales ciudades del interior, Rosario, Santa Fe, Córdoba, las ciudades del norte, 4 estaciones ferroviarias, evidentemente que dieron una conectividad que sí o sí de alguna manera iba a favorecer el propio desarrollo de la comunidad rafaelina. Y después, bueno, otra cuestión también muy importante que no podemos pasar por alto, que conjuga lo individual con lo colectivo, es la tendencia a la asociatividad. Es decir, las comunidades de inmigrantes, las sociedades de inmigrantes se caracterizaron por esto, por formar rápidamente distintos tipos de instituciones asociativas para satisfacer todo tipo de necesidades, desde las sociedades mutualistas, a las sociedades recreativas, a las sociedades de la producción, y en ese sentido Rafaela crea un entramado institucional rápidamente. A partir de 1890 ya tenemos la sociedad italiana y la sociedad suiza. 1890 habían pasado 9 años de las primeras familias que se asentaban en la colonia Rafaela, y ya había un pueblo formado, y ya se formaban instituciones, y ya había llegado el ferrocarril. Entonces, esas primeras décadas, como decía, se da una conjunción de factores que le dan un impulso muy importante y rápidamente ese carácter diferencial que la lleva a 1913 ya a ser declarada ciudad. Y nos gustaría que nos cuentes un poco sobre tus más recientes investigaciones, o donde colaboraste, digamos, en cuanto a la publicación de un libro, que hablas un poco de Rafaela y de su cementerio. Además, sabemos que tenés un libro publicado, Un lugar para la memoria, que es específicamente sobre
morir, digamos, vivir y morir en el oeste santafesino, pero ¿qué hecho relevante o qué panteón relevante encontraste en el cementerio de Rafaela? Bueno, en el cementerio de Rafaela hablamos de panteones y de lo que recién comentábamos, la presencia de la asociatividad, la institucionalidad. Hay dos panteones que llaman de por sí la atención, que es uno por las características arquitectónicas, que es el Panteón de la Sociedad Italiana. Ese panteón tiene una serie de características muy, muy interesantes, incluso por todas las lecturas que se pueden hacer del mismo, ¿no? Cómo juega la luz, la altura, las proporciones, hasta parecen recordar en parte, si se tratara, nos preguntamos si no se tratara de un danteo, porque parece reproducir hasta cuestiones que tienen que ver con la Divina Comedia, ¿no? Y el otro caso es el del Panteón de la Logia Masónica, que entra en claro contraste con el de la masonería, porque mientras el de la masonería, y están cercanos uno con otro, mientras el de la masonería es un panteón monumental que gana en altura, por mucho tiempo fue la construcción más alta que hubo en el cementerio de Rafaela, el de la masonería es un panteón subterráneo, es decir, tiene escasa altura, pero tiene toda esa cuestión que rodea la presencia masónica en Rafaela. Hasta que se construye el Panteón de la Sociedad Italiana, fue el panteón más grande que se construyó en Rafaela. Es decir, con una capacidad para 56 sepulturas, está hablando entonces de una presencia masónica que realmente está diciendo mucho con esto, ¿no? Es decir, bueno, estamos aquí nos hemos establecido. Porque muchas veces en estas comunidades, en el contexto de la época, había 1, 2, 3 masones, pero o se constituía una logia, la logia necesitan 7 masones iniciados para poder tener precisamente y ser reconocidas como logias, pero luego desaparecían, se abatían columnas, se dice en la jerga masónica, pero esto de construir un panteón con semejante capacidad nos está dando todo otro tipo de información, ¿no? Claro, salen de su discreción, digamos, y se hacen Se gana un espacio público, exactamente. El cementerio en sí, los que estudiamos la temática, decimos siempre que son espacios significantes, son espacios que tienen significados muy especiales, más allá de lo que cada uno quiera pensar o quiera plasmar a través de la arquitectura, la escultura, las placas que se dedican respecto de la muerte. También juega un rol muy importante como espacio de representación social. Por eso vamos a ver siempre en los cementerios de la región que en la calle principal van a estar las familias más acomodadas, van a tener sus panteones como si reprodujeran la topografía de la ciudad. Claro. Es decir, en la ciudad van a estar más o menos... Como tenemos una metrópoli, tenemos una necrópoli, digamos. Exactamente. Eso fue, propio del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX. Pero también decíamos, como espacio de representación social, están las construcciones colectivas. Es decir, están las construcciones familiares, que son los panteones familiares, lo individual, que es la tumba individual de algunas personas, y las construcciones colectivas. Por un lado están las galerías de nichos, también los vemos en todos los cementerios, pero esto, es decir, las construcciones que nos dejaron las asociaciones como la Sociedad Italiana, la Sociedad Española, la Logia Masónica, la Sociedad Obrera, que también marcan el espacio. Es decir, es una manera, con esa arquitectura, de marcar, de señalar el espacio. Y estas 56 sepulturas, digamos, todas estas 56 personas que fueron inhumadas en este panteón, ¿eran todos masones, hombres iniciados, o había también familias? Por los estatutos mismos de la Logia La Antorcha, en realidad, repasemos un poquito la historia de este panteón. El terreno le fue donado a la Logia Hija de Garibaldi. Pero no lo puede escriturar porque no tenía personería jurídica.
y luego abate en 1903, incluso abate columnas, y la continuación se va a dar con la Logia La Antorcha. La Logia La Antorcha sí lo va a escriturar a su nombre, por eso incluso en la placa que se corría para que pudieran descender los ataúdes, que ahora está en el patio del Museo Histórico, están grabados la simbología y el nombre de la Logia La Antorcha. En los estatutos se habla de una cuestión, digamos, comunitaria, de construir ese panteón para dar sepultura a los hermanos masones, hermanos en la jerga masónica, y sus familias. Entonces, nosotros vamos a tener que en este panteón fueron sepultados, según los registros que están en los archivos del cementerio, unas 58 sepulturas hubo en total entre 1900 y 1933, de las cuales el 55% fueron hombres. Por lo tanto, pensamos que sí o sí incluso figuran como masones. El resto, ese 45% restante, fueron mujeres y niños. Muchos niños fueron sepultados allí por una cuestión propia de la época también. La mortalidad infantil era muy alta y muchos chicos a poco de nacer fallecían. Y ahí hay varios casos de estos. Y bueno, las mujeres. Acá en Rafaela no hubo logias femeninas, incluso en la Argentina para la época casi no había tampoco. Sí, como esposas de masones, tenían derecho a ser sepultadas allí. Ahora bien, no todos los masones que había en Rafaela estuvieron sepultados en este panteón. Hubo otros que tenían sus propios panteones familiares y bueno, fueron sepultados en sus panteones familiares, no en este panteón de la institución. Bien, y lo que te quería preguntar es cómo se sabe que ese panteón, o en su época, cómo se sabía que ese panteón era masónico. ¿Era la placa, digamos, esta de mármol que lo identificaba o cómo se descubrió esto? No, sí, la placa siempre estuvo a la vista, era una presencia tangible y para nada oculta, si bien la diferencia de otros panteones, por ejemplo, el Panteón de la Sociedad Obrera que está al lado, también es subterráneo, pero tenía la posibilidad de que las familias pudieran descender y visitar los nichos donde estaban las personas enterradas. En el Panteón de la Masonería no había ninguna posibilidad de que los familiares pudieran descender. Solamente se corría esa losa y descendía el ataúd y luego se acomodaba allí dentro, pero no se podía visitar interiormente, como si el Panteón de la Sociedad Italiana, Sociedad Española, todos los demás. Sí estuvo a la vista durante muchísimo tiempo, hasta que en 1933, cuando la logia ya abate columnas aquí y se lo transfieren a la municipalidad, con el tiempo se construyó en la parte delantera una serie de salas, de pequeños depósitos que taparon la visual sobre el resto del panteón. Todavía hoy son construcciones que se han adosado, que la verdad desde el Centro de Estudios Históricos muchas veces hemos insistido para que se restaure ese panteón porque están tapando la visibilidad de ese panteón, que es un patrimonio muy importante para Rafaela. Y por lo que nos comentabas también a nivel país, porque es uno de los pocos panteones masónicos visibles, públicos, digamos, donde la masonería se hace pública, por lo que nos comentás. ¿Considerás que es para vos, más allá de interesante, que es importante visitar cementerios? ¿Considerás que, bueno, a raíz de toda esta infancia que vos tuviste, donde te acercaste un poco más a la historia de tus antepasados, ¿considerás que es importante visitar cementerios? Sí, es muy... Es decir, vivimos ahora un momento donde los rituales en torno de la muerte han cambiado muchísimo. Los rituales, las costumbres, las tradiciones, ya nadie visita los cementerios como se visitaban hasta mediados del siglo XX, ya la concurrencia a los velatorios cada vez es más escasa. Hay otras prácticas, hoy la cremación, por ejemplo, está en auge, incluso las cenizas
se depositan en otro lugar. Por ejemplo, en la catedral hay un cinerario. Entonces pareciera como que la visita al cementerio fue desplazada totalmente. Sin embargo, vuelve desde el turismo fundamentalmente. Hay una apuesta turística en toda la Argentina, en toda la región. Se organizan constantemente visitas a los cementerios. A nosotros nos interesaría que se hagan con los fundamentos históricos, porque son espacios que dan lugares a toda una serie de mitos y de leyendas, que no está mal que se las aclare, se las comunique, pero siempre haciendo esta aclaración. Que se diga, bueno, es mito, es leyenda, esto, pero también aprender a mirarlos, a recorrerlos y a leerlos y poder interpretarlos desde otras coordenadas, desde otro lugar. Bueno, es decir, responden estos cementerios que tenemos nosotros a una concepción propia del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Es decir, bueno, ¿qué interpretaba la sociedad? Porque siempre el hecho de la muerte, que hoy es algo negado, todos queremos escapar de ello, nos pone ante otra cuestión, que es cuál es el sentido de la vida. Es decir, es como una moneda de dos caras. Es decir, que nos vamos a morir lo sabemos desde que tenemos uso de razón. Como que vinimos a la tierra, pero a morir. Pero entonces esto nos interpela por la otra cuestión. Y bueno, ¿y qué sentido tiene la vida? Y ahí es interesante, en espacios como los cementerios uno puede leer, más allá de los rituales y las creencias religiosas de cada uno o no, porque también está la otra cuestión, y los que no creen que haya ninguna posibilidad, que todo se termina acá. Bueno, todo eso es interesante porque se puede ir leyendo a través de lo que ha quedado plasmado allí. Bueno, Daniel, te queremos agradecer mucho, nos quedamos sin tiempo, pero la verdad es que fue un placer escucharte y te agradecemos un montón por habernos regalado esta entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes. Reconquistar la alegría.